Ya estamos en línea. Ah, excelente. Muy bien, muchas gracias por estar acompañándonos. A la gente que nos ve en línea, gracias por permanecer en este segundo día del conversatorio Lenguas, Cuerpos y Espiritualidad, diálogos desde la antropología de la religión. Vamos a abrir la mesa 9, que corresponde al tema de diversidad religiosa y contemporánea, diálogos filosóficos sobre las identidades religiosas. Vamos a abrir con el doctor Jorge Adrián Illescas Illescas. El doctor es candidato del Sistema Nacional de Investigadores SNI, académico con una sólida formación en estudios latinoamericanos, antropología y sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente ejerce como profesor de tiempo completo en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y como profesor de asignatura en el Centro de Estudios Antropológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Dentro de sus objetivos de investigación, el doctor Illescas es pionero en el estudio del culto a la muerte, con más de 10 años de investigación enfocada en comprender sus componentes simbólicos desde una perspectiva etnográfica. Su investigación busca revelar las intersecciones entre la cultura carcelaria y las expresiones urbanas, con el objetivo de comprender las dinámicas sociales dentro de las prisiones. Además, parte de sus intereses se centra en analizar cómo se manifiestan las corporalidades y la materialidad en el contexto de las prácticas religiosas. Uno de sus objetivos principales es expandir la aplicación del método etnográfico como herramienta interdisciplinaria en la investigación social aplicada, especialmente en el campo de la innovación social. Por otra parte, busca profundizar en la antropología criminal para entender las diversas manifestaciones culturales de la violencia. Participa activamente en redes de investigación, como la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM, y la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones, ESMER. Tiene experiencia como asistente de investigación del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, en el Colegio de México, lo que le ha proporcionado una sólida base en la investigación académica. Participa de forma continua en eventos académicos nacionales e internacionales. Doctor, bienvenido. Damos inicio. Tiene 40 minutos. Vamos a compartir. Es que se puede. Vamos a 40 compartirlo. minutos. Ay, órale. Qué Sí. chido. Yo la otra vez expuse y me dieron 10 minutos. Ay. Bueno, ¿cuál es el micrófono este? Sí, ¿Sí? ¿Sí se sí se escucha? escucha. Bueno, pues muchas gracias a todas y todos, a las personas que están en línea, a las personas que están aquí presentes. Yo les voy a, pues estoy muy agradecido por la invitación. Nunca me había tocado venir a exponer al CIESAS y para mí es interesante venir a esta sede, está bonita. Y pues yo les voy a hablar sobre un resultado de una investigación reciente que hace poco terminé, bueno, no terminé, más bien le di continuidad a esta pequeña punto de investigación que me estuvo surgiendo a partir de toda la experiencia que traigo viendo del culto de la Santa Muerte. Entonces, uno de los resultados obtenidos lo seguí indagando, que es sobre el uso de tatuajes y el cuerpo en el culto y cómo es que logra su eficacia y yo basándome en la teoría del don de Marcel Mauss y otros, pues le hice toda una onda de cómo circula el tatuaje, el tatuaje votivo, un poco en el lenguaje de este enfoque teórico de Marcel Mauss y Baudelaire. Entonces, lo que van a ver ustedes, empezando por las fotografías, pues son fotografías hechas en campo, y entonces les voy a explicar un poquito 3 puntos. Uno es cómo se ha estudiado el culto de la Santa Muerte. Luego, la tipología de tatuajes que generé, bueno, que he estado trabajando. Y por último, pues el tatuaje devocional. Sí, el tatuaje que circula a través del culto a la Santa Muerte. Entonces, vamos a empezar con lo que es el tatuaje votivo. Espérenme tantito. Más bien, con lo que es el culto de la Santa Muerte. Si quieres bajarle, déjame le quito el internet porque me distrae. Entonces, ya. El estudio del culto de la Santa Muerte, pues muchos lo conocen sobre todo hay dos aspectos que hay que entender desde el culto de la Santa Muerte. Desde el lado académico se ha interpretado en dos dimensiones al menos, sobre todo desde cómo el culto de la Santa Muerte se puede entender como una
eh, desde el ámbito académico, más bien se ha tratado de dos líneas, sobre todo en la cuestión de su origen. Habrá quienes tienen una postura de que su origen es prehispánico y que tiene una conexión con el mundo prehispánico. Y por otro lado estamos los que decimos que no, que más bien es otra cosa, que sí está de fondo esa cultura prehispánica, pero que no es así tan lineal de que del Mictlantecutli nos saltamos a la Santa Muerte como algunos lo han establecido. Entonces, están esas dos grandes discusiones ahí. Algunos argumentan sobre todo por un documentito que está ahí suelto, sin ataduras históricas, nada más está suelto, y por eso argumentan que tiene un origen prehispánico, pero en realidad esa discusión no se ha terminado, son hipótesis. Y entonces hablar del origen de la Santa Muerte ha traído como dos grandes formas de entenderlo. Una es más bien por el lado más desde qué función tiene el culto, cuál ha sido como su función social, y pues algunos atribuyen a que frente a un estado ausente pues aparece esta figura de la Santa Muerte para sustentar este bienestar que no proporciona el Estado. Esa es una de las posturas más claras que incluso fue propuesta por Claudio Lomnes y algunos otros la han reproducido, y estamos los que trabajamos el culto de la Santa Muerte pensando desde los propios creyentes. Entonces, nuestra postura, yo estoy más enfocado en entender este culto, no nada más pensando en su función, sino más bien en cómo está compuesto y desde sus propios creyentes. Y esta visión me ha permitido, o nos ha permitido a algunos, abordar el culto desde las lógicas internas de sus creyentes, su materialidad y por lo tanto, en este caso, su corporalidad. Yo no les voy a hablar más de qué es el culto, sus características, porque pues eso ya es trabajo de otra mesa, pero lo que les puedo decir es que el culto no es un solo culto, hay muchas formas de este culto, eso es como que lo que lo caracteriza, es decir, la forma en cómo se da aquí en Tepito puede ser muy distinta como se da en Tultitlán, y entonces en el mismo lugar, en el mismo contexto urbano, hay un chorro de formas del culto de la Santa Muerte. Entonces, lo interesante es más bien que este culto articula muchas creencias. Entonces, usted puede ver la versión del culto de la Santa Muerte más católico, pero también la versión del culto más New Age o también la versión del culto más santera. Entonces, incluso pues una múltiple articulación de varias creencias alrededor del culto. Pues no está peleado ser creyente de la Santa Muerte y ser católico. Son complementarias para desde los devotos. Obviamente desde la lógica institucional católica pues no tiene cabida, ¿sí? Es algo absolutamente erróneo, y se han hecho incluso marcos interpretativos sobre este culto incluso en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque se le ha tratado como un culto relacionado al narco. Entonces ustedes pueden ver muchos programas, series de televisión gringas incluso, que lo enmarcan en relación solamente con la delincuencia. Y eso ha sido como la imagen que tienen del culto, y desde ahí pues muchas otras religiones discriminan a este culto o a sus creyentes sobre todo, ¿no? Y entonces esto es una manera en la que se ha vuelto, sobre todo, presente en el espacio público a partir de hace 25 años. Entonces, no es un culto que tiene 25 años, es un culto más antiguo, pero su visión y su compostura pública, como la conocemos hoy, donde ustedes pueden ver rezos en la calle, altares en las calles, a nivel internacional en algunos lugares ya está presente, como en el sur de Estados Unidos, en Argentina, en otros lugares la venta de productos hasta en Amazon, etcétera. Sí tiene 25 años, ¿no? Entonces, bueno, va a cumplir 25 años el próximo año. Acaba de pasar el aniversario del altar más famoso, que es en Tepito. Acaba de pasar el aniversario, tiene 24 años que se fundó. Y entonces en estos 24 años han pasado un chorro de cosas alrededor del culto, pero lo más importante ha sido cómo lo han visto otros, ¿no? Entonces, como lo han visto otros bajo esta lógica de que es enmarcado en la violencia, que tiene que ver con delincuencia y que es hasta una idolatría, pues hay nosotros, los que hemos estudiado este culto, nos decimos que no es eso nada más, sino que hay gente que está ahí creyendo que es su vida cotidiana la Santa Muerte, y alrededor de esa vida cotidiana ejercen acciones para superar, por ejemplo, enfrentar situaciones caóticas, crisis, etcétera. Y pues yo me enfoco sobre todo en creyentes. Entonces, la visión que yo les voy a traer ahorita es desde los propios creyentes y ver cómo se ha podido entonces materializar este culto, y alrededor del culto algo que lo compone mucho, además de que es múltiple y diverso,
es esta idea de hacer intercambios muy cercanos a la Santa Muerte entre devotos y la Santa Muerte. Es decir, no se necesita un intercesor para tener la presencia de la Santa Muerte, sino que es una conexión directa, horizontal, ¿no? No es así de vertical como muchos santos que se necesita la autoridad eclesiástica para intervenir. Aquí con la Santa, los devotos, si quieres irle moviendo, van haciendo su propia práctica. Entonces, ustedes pueden ver que alrededor del culto, por ejemplo, como en esta imagen, pues hay infancias también presentes. Y esas infancias es muy interesante porque algunas ya son infancias que en algún momento fueron niños y hoy ya tienen 20 años. Entonces, son infancias que ya hoy incluso son padres, ¿no? Y que están reproduciendo la transmisión de este culto. Si quieres adelantarle, entonces vemos que hay un montón de expresiones y alrededor del culto, pues la materialidad, la corporalidad está muy presente. Si quieres adelantarle, adelantarle. Hay todo tipo de ofrendas. Esto pasa sobre todo en la ritualidad pública. En la ritualidad pública podemos ver cómo se dan estas dinámicas de intercambio de cosas, pero ojo, el intercambio es entre el devoto y la santa. Entonces, si tú no llevas una Santa Muerte a ese lugar, no te va a dar nada, no te va a tocar nada. Puede que te toque al azar, pero tú necesitas ir con una imagen de la Santa Muerte porque las cosas que se intercambian son para la Santa Muerte, no para los devotos. No es entre devotos, es entre los devotos y la Santa. Entonces, existen diferentes tipos de altares. Si quieres, ahora sí moverle. Tenemos altares que son los espacios de intercambio y tenemos los primeros, ¿no? Que es como el altar doméstico. Esta clasificación, ojo, es para el culto de la Santa Muerte. No estoy hablando de otras creencias. Ahora, que si se parece a otras creencias, pues esa es la idea de hacer estudios etnográficos, ¿no? Que lo que uno explique aquí sirva para otros. Entonces, los altares domésticos, ¿qué es lo que tiene como característica? Pues que están dentro de las casas de los devotos. Generalmente los ponen en sus cuartos, los ponen en la sala, les destinan un espacio específico dentro de la casa. Están compuestos por efigies de distintos tamaños, ¿no? Hay unas desde 1 metro como personas hasta las más chiquitas y una mesa así de esta repleta de santas muertes y que coexisten también con otros santos, ¿no? Pueden tener al lado a un malverde, puede estar el diablo, puede estar los palos de santería, etcétera, ¿no? Ocupan especies muy interesantes dentro de la casa. Hay gente que incluso le destina un cuarto específico a la Santa Muerte porque la vuelven un habitante más de la casa. Entonces, la relación es muy directa. Incluso la misma Santa Muerte en estos altares tiene su propia agencia, porque elige, según los devotos, pues qué tipo de flores le gustan, si le gustan, por ejemplo, ese espacio, sus colores, porque cómo se comunican con ella a través de sueños, a través de señales de que se secan las flores más rápido, entonces ellos asocian a que no le gustan esas flores, en fin, ¿no? Entonces va teniendo una propia agencia en la imagen y el nivel de compromiso pues es muy alto porque pues es estarle dando mantenimiento a estos altares y generalmente son muy personales y solamente los llegan a tratar las personas que habitan ahí en ese tipo de altares. Entonces, si quieres irle moviendo, hay altares que también pues parecen públicos y privados como ¿no? Que es un altar muy famoso que está en Tultitlán, Estado de México, donde alrededor de esa imagen grandota hay altares chiquitos y es uno de los más famosos por el tamaño de la Santa Muerte, ¿no? Además del altar de Tepito de Doña Queta, pues este altar es muy famoso porque fue uno de los que tuvo una primera mirada de ser un altar internacional y de generar redes de altares. Bajo esta marca de Santa Muerte Internacional se agruparon otros altares de otras partes del país y del extranjero y generaron una red de altares que se llama Santa Muerte Internacional. Esta idea de querer institucionalizar el culto, pues trajo este tipo de organizaciones. Institucionalizar en el sentido legal, de darle un estatus de asociación religiosa, lo cual es una discusión que se puede tener ahí porque que no tiene mucha importancia profundizar en este momento si quieres cambiarle, porque este, eh, pues por la propia legislación, el culto no tiene forma para ser una asociación religiosa, por cómo está pensada la ley de asociación religiosa. Entonces, la ley de asociaciones religiosas está pensada muy desde lo católico, como está formada una iglesia católica. Entonces, este tipo de expresiones religiosas tendría que traer cambios a la ley
¿no? Para ser más abierta a otro tipo de expresiones y no que tengan la estructura de una iglesia católica. Entonces, esa discusión no la vamos a tener aquí. No han logrado hacer eso. Algunos que dicen que sí, pero es más bien como querer mantener un estatus entre líderes, decir que están buscando el registro contra en gobernación, pero incluso la líder de Tutitlán del anterior altar se murió esperando la respuesta, ¿no? De gobernación. Y obviamente al gobierno, por este estigma que tiene el culto, pues cualquier gobierno en turno, el costo político no lo quieren asumir, que implicaría darle un reconocimiento institucional a esto y que no lo necesita en realidad porque el culto no necesita esta figura institucional legal para sobrevivir. Ha sobrevivido 25 años por la transmisión de las personas mismas, ¿no? Entonces no necesita necesariamente, y además por la forma que tiene, de que articula un chorro de creencias. Entonces están estos altares personales que también, después cuando se sacan estas figuras, se vuelven públicos. Y este, por ejemplo, es un altar en Santo Domingo, Coyoacán, que empezó siendo una capillita dentro de una casa y hoy ya es un altar que ustedes pueden ir a Santo Domingo y en abril más o menos hacen una fiestota, ¿no? Entonces le ponen ahí un, un ring de luchas, le hacen una procesión, la pasean por toda una calle ahí sobre Santo Domingo, del eje 10 a esta calle, y bueno, hacen una fiestotota, y este es otro ejemplo de cómo el culto no tiene una sola forma, dependiendo mucho del contexto en el que está, adquiere esas características y sobre todo también del conocimiento que tengan quienes lideran este tipo de altares. Entonces, si quieres moverle, y bueno, pues también está la devoción más personal metida en este tipo de altares, ¿no? Si quieres cambiarle, cámbiale. Luego tenemos los altares móviles, ¿no? Pues ya vimos que hay altares personales, luego o domésticos, y luego tenemos los altares móviles, que son estos altares que cuando las personas de casa sacan sus figuras e instalan altares en los espacios públicos donde se reproduce esta creencia. Entonces, por ejemplo, ¿no? En el altar más famoso de la colonia Morelos, ahí en Alfarería, pues todos los primeros de mes la gente se reúne para hacer una oración pública y traen santas muertes que sacan de su casa y las llevan y las instalan en la calle. Entonces el espacio se vuelve un espacio sagrado a partir de esta circulación de figuras que sacan estos devotos para exponerlas. Ustedes pueden ver en la línea B del metro de los días primero, van a estar muchos devotos con su figura de la Santa Muerte, paseándola para llevarla a Tepito. Pero en otros lugares pasa lo mismo. Se llevan sus figuras para que la gente pues conozca, digamos, ¿no? Y hagan estos intercambios que hay en estos lugares, espacios de devoción público. El trayecto pues se vuelve un trayecto sagrado porque transportar esta imagen le va dando esta espacialidad sagrada a los lugares donde están estas figuras, donde se hacen las oraciones. Entonces esa calle como Alfarería, que si ustedes van ahorita, está vacía, está hasta con basura y todo, el día primero se convierte toda una dinámica de intercambios, de venta de productos y de venta de intercambio de, ¿cómo se llama? De bienes religiosos incluso, ¿no? Así de dones, de promesas que se van intercambiando y sobre todo la venta de productos es inmensa. Entonces, estos espacios adquieren característica de espacios sagrados momentáneos y luego pues en estos altares, ¿no? Pues también tienen como función exhibir estas imágenes, pero no nada más exhiben la imagen en sí, sino la historia que está de esas imágenes. ¿Para qué les sirvió? ¿Qué trayectoria tienen con ella? ¿No? Es decir, muchos a través de sus imágenes cuentan sus propias vivencias y cómo es que esta imagen les ha servido para sobrevivir a enfermedades, adquirir empleos, cuidarse de los balazos, etcétera, ¿no? Entonces, si quieres irle moviendo, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de estos altares móviles que mucha gente saca de su casa, estas figuras, y las exhibe, pero la idea de exhibirlas es para que a la imagen le regalen cosas, ¿no? Y también los que tienen estas imágenes regalan cosas. Pero esas cosas tienen como sentido, pues, este intercambio de vivencias, ¿no? Que los mantiene, que los nuclea. Si quieres irle moviendo. Y bueno, pues no solamente es el exhibir imágenes, sino también hacer este tipo de mandas más corporales como lo hacen con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que llegan y ponen el cuerpo, lo reptan, pues acá también, ¿no? El dolor que implica hacer este tipo de mandas,
es pues en función del cumplimiento que ellos hacen a la promesa que le tienen a la Santa Muerte, y se dan ese tipo de expresiones de intercambio a través del cuerpo, ¿no? En estos altares públicos, y pues la gente va y exhibe sus figuras, ¿no? Si quieres irle moviendo. Y hay de todo tipo de figuras, algunas más apegadas a sus devotos. En estos altares públicos, no sé si quieres regresar al anterior, se pueden ver, digamos, ¿no? Cómo hay ciertos sectores que se acercan a este culto porque tienen esta apertura hacia la diversidad sexual. Y si ustedes ven esta imagen, es una imagen muy trans, ¿no? Muy drag incluso, ¿no? Entonces, porque efectivamente sus dueñas son personas trans, ¿no? Entonces ahí a través de estas figuras materializan quiénes son ellas y qué tipo de expresión quieren mostrar en estos altares públicos. Ahora sí, si quieres, pues el papel que tiene estos altares públicos, pues es la misma transmisión del culto, de mostrarle a las infancias cómo llevar a cabo el culto, y es lo que la ha mantenido fijo en realidad, ¿no? Lo que yo siempre he dicho que pues, no es necesario que el Estado lo reconozca, pues si la misma gente lo está reproduciendo, ¿no? Y lo está transmitiendo. Entonces ahí pueden ver ustedes a las infancias, a las personas con su fe, con sus imágenes, ¿no? Si quieres irle moviendo. Y ahí también esto permite ver pues cómo se dan estas articulaciones con otras creencias en estos altares públicos de ciertas personas que articulan la Santa Muerte, pues por ejemplo, con este caso, con la santería, ¿no? Adelante, adelante. Están otras expresiones más apegadas, pues, por ejemplo, a la cuestión del Día de Muertos, ¿no? He de decirles y aclarar que no es lo mismo la Santa Muerte que el Día de Muertos. Aunque parezca lógico, mucha gente sí lo asocia. Entonces, se asocia pues por la figura cadavérica y porque muchos hacen una fiestota en estas fechas, pero en realidad son cosas distintas, ¿no? Y pues sí se pueden ir mezclando o hibridando estas ¿no? expresiones culturales. Ahí también en estas altares, en estas expresiones públicas, pues también se dan este tipo de intercambios a través de comida, ¿no? Esta comida de pasteles que le festejan a ella, pues se puede ver en estos altares. Y luego llegamos a la siguiente tipología de altares, que es los altares corporales, ¿no? Que eso es muy interesante, que es donde vamos a profundizar ya. ¿Cuánto tiempo llevo? No sé, pero ¿lo vemos bien? Estos altares corporales, que es como una ofrenda permanente. A diferencia de los otros, el cuerpo se vuelve una ofrenda permanente y vitalicia. A través del cuerpo, la gente puede mostrar cómo se encarna, digamos, lo sagrado en ellos, ¿no? Y también la agencia de esta deidad se inscribe, pues digamos, a través de los tatuajes. ¿Cómo fue que me fui dando cuenta de esto? Si quieres ir eh, mostrando, yo durante el trabajo de campo, desde que empecé en la licenciatura hasta el doctorado, me di cuenta de estos registros. Yo veía que había tatuajes, pero no les había puesto atención. O sea, más bien era como un registro continuo, ¿no? Esos patrones que cuando uno hace análisis etnográfico van saltando los datos y te va diciendo, pues ahí hay un dato, date cuenta. Y ese dato, pues es muy interesante porque el tatuaje en sí mismo lo podemos ver de muchas maneras, pero el tatuaje religioso tiene sus propias funciones. Entonces ahorita vamos a hablar un poco de cómo funciona este tatuaje de diferente, ustedes vean ahorita, ¿no? Vayan analizando, por ejemplo, qué figuras tienen, dónde están puestas, que no solamente son santas muertes, sino que a veces están acompañados de nombres, de letras, de fechas. Y entonces ahí es donde empieza a tomar sentido esto del actuar corporal. Si quieres adelante, uno de los resultados que primero propuse fue, y hay un artículo que ustedes pueden leer que se llama Los altares del cuerpo, que mi postura era que el cuerpo puede funcionar como un altar, ¿sí? Parecía obvio, pero pues nadie lo había dicho, y en ese momento yo dije, pues sí es cierto, porque pues los depósitos rituales no solamente son físicos, es decir, como estamos acostumbrados a ver en las casas de las abuelitas, o muchos de ustedes si son practicantes de alguna religión que tienen pues sus altares en casa, ¿no? Pues en lugares como la prisión, donde están más limitados, sobre todo en lo material, y están muy controlados en el sentido de qué entra y qué sale de la prisión, pues a veces no pueden tener altares. ¿Sí? Entonces de esto me di cuenta a través de una historia de un expreso de Estados Unidos que me decía es que allá no podemos tener como aquí en las cárceles de México, que tienen así, ¿no? Altares y todo. Allá en Estados Unidos
está muy limitado y los van cambiando de prisiones. Y entonces, pues, ¿dónde pueden tener a la imagen? Pues en el cuerpo. Entonces él decía, pues yo mi Santa Muerte la cargo en mi cuerpo, en este tatuaje. Y fue cuando dije, ah, pues entonces el cuerpo puede funcionar como un altar, ¿no? Y entonces de ahí fue cuando profundicé en esto y dije, ah, bueno, el acto de marcar la piel entonces es una manifestación, podríamos decir en cierta forma extrema, pero también es un compromiso que transforma al devoto en un santuario viviente, ¿sí? Pues estas marcas de tinta no solamente es mostrar la identidad o mostrar la forma de su creencia, porque muchos piensan que el tatuaje solo es identitario, pues per se sí, pero además en la función religiosa tiene, pues más allá de eso, un compromiso, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso se vuelve una agencia y un canal directo con la Santa Muerte en este caso. Ahorita les voy a explicar por qué. Porque primero, para algunos de los devotos facilita su comunicación con ella. Entonces, a través de sus tatuajes, pues van teniendo, ¿no? Digamos, esta comunicación directa a través del tatuaje con ella. La alimentan, ¿no? A través de su cuerpo. Entonces, si a la santa le gusta el alcohol, pues le entran al alcohol porque a ella le gusta. O si le gusta la marihuana, pues fuman para ella. ¿Sí me explico? Eh, También sus creencias, bueno, pues se cree que el tatuaje facilita la comunicación con la Santa Muerte. Para algunos hasta incluso los dota de sabiduría, ¿no? Es decir, de dones, de poder leer las cartas, de hacer trabajos espirituales. Es una ofrenda compartida porque además hay gente que se tatúa la misma Santa Muerte, complementaria con otra persona. Entonces comparten la misma historia de la Santa Muerte a través de su tatuaje, ¿no? Y al mismo tiempo comparten con ella esto que les decía, ¿no? La alimentan, les dan alcohol y ahorita vamos a ver hasta la castigan a través de su cuerpo. Sí, ahorita vamos a ver alguna imagen. Así como castigan al San Antonio de cabeza, ¿no? Pues a la Santa a través del cuerpo del tatuaje la pueden quemar. ¿Por qué? Porque quieren que les cumpla. Entonces el tatuaje tiene una función muy interesante si quieres irle moviendo. Ahí podemos ver, por ejemplo, ustedes pueden ir viendo que no solo es el tatuaje de la santa, sino que está acompañado y vean las posiciones. Ahorita también es muy importante ver en qué partes del cuerpo se tatúan. Sí, o sea, porque quienes han tatuado, si han tenido la experiencia de tatuarse, saben que hay ciertos umbrales del dolor en el cuerpo y además los cuidados que implica hacerse un tatuaje, ¿no? Entonces, le digo porque pues yo después me tatué para ver qué se sentía y dije, vamos a ver, porque pues no puedo hablar de tatuaje sin tatuarme. Claro. Entonces ahí me di cuenta de la lógica del cuidado y de los dolores que implica tatuarse. Y entonces hay personas que tienen cierto umbral al dolor y que la lógica de ponerse un tatuaje en el cuerpo, en el cuello, pues implica querer exhibirlo, sin querer mostrar. Y que, por ejemplo, en este caso tiene fechas de nacimiento de su hija, porque este devoto no podía ver a la hija, y entonces le pidió a la Santa Muerte que le dejara ver a la hija, y pues ya la puede ver, y ahora tiene tatuada la Santa y la fecha de la hija, ¿no? Entonces ahí la tenía, de hecho, mientras estábamos entrevistándolo. Entonces empiezan a narrar historias estos tatuajes, ¿sí? Y al mismo tiempo se vuelven la ofrenda y donde ellos se conectan con ella, si quieres irle moviendo. A esto es de lo que yo les hablaba, por ejemplo, ¿no? Esto después ya lo verán, ya acabo de mandarlo en un artículo, esto ya lo verán con más calma, pero justo esto es lo que hablaba del castigo hacia la santa a través del cuerpo, ¿sí? Entonces cuando yo veía a este devoto y empecé a platicar con él, le dije que qué onda, por qué traía así la marca del cigarro ahí, porque es una marca de quemadura de cigarro. Me dijo, pues es que no me está haciendo caso, ¿no? Entonces, pues a ver si así ya me ayuda. Y pues la quema, ¿no? Pero pues al mismo tiempo es también darle de su sangre. En fin, tiene varios significados que parece que algunos ya estoy viendo caras aquí como de dolor, pues porque efectivamente es un dolor corporal, ¿no? Pero es a ellos lo que les da sentido, le dan sentido a ese dolor y a ese intercambio. Si quieres irle viendo. Y entonces podemos ver que no solo son las santas, sino van compartiendo, y como lo articulan en los altares que acabamos de ver físicos y personales, también en el cuerpo articulan estas formas, ¿no? Entonces, una cosa que está pareciendo muy interesante es esta relación entre la santa y el diablo, pero eso no vamos a hablar hoy, pero empieza a aparecer, digamos, ¿no? Y si quieren moverle, moverle. Y pues como podemos ver, son múltiples las expresiones de los tatuajes. Si quieres cambiarle, cámbiale, podemos ir viendo ahí algunas cosas, otra. Sí, hay unos que son altares casi barrocos, sí, porque están llenos de tatuajes, pero que no son tatuajes solo religiosos, ojos, ¿no? También están los personales y que algunos son cosas que se hicieron dentro del encierro, ¿no?
Entonces ahora el tatuaje en sí mismo ya podemos dejar ahí el análisis, pero yo lo que hice más bien es cómo circula este tatuaje. Porque si estamos hablando de que son intercambios, ¿sí? Entonces en ese intercambio debe haber una forma de que circula ese tatuaje. Entonces no nada más es decidir ponérselo, sino qué pasa después de que se lo ponen, ¿sí? Entonces, esta circulación del tatuaje pasa por estos momentos. Entonces el primer momento es el hito de vida, que es decidir ponérselo por algún suceso que les acaba de pasar a los devotos. Entonces, la decisión de ponerse el tatuaje nace a partir de, a veces, de decisiones, de circunstancias caóticas o de crisis, ¿sí? Entonces, muchos de ellos deciden ponérselo porque pasaron una situación, enredos legales, crisis económicas, ¿no? Embarazos de riesgo. Son cosas que nos han ido diciendo de por qué se ponen los tatuajes. Entonces, hay un mito que les hace creer, tener la idea de ponerse el tatuaje. Como también pasa en los tatuajes normales, que no son religiosos. Uno decide tatuarse a veces porque o tiene ganas de rebelarse o volverse otra persona o de, ¿no? O nunca se tatúen a la persona equivocada porque luego para borrárselo está difícil, ¿no? Entonces, pero pues se enamora a la gente y se tatúa hasta el nombre, en fin, son mitos de vida, ¿no? Entonces, en general también pasa con esto. Y esta experiencia, pero muchas a veces también estas experiencias de crisis vienen acompañadas de experiencias oníricas. Entonces, en el sueño, la Santa Muerte misma les dice qué hacer, cómo y qué figuras ponerse. Eso lo narran ellos, ¿sí? Y entonces, o como hoy sueñan y como la sueñan, ellos quieren ponérsela, porque es como se les dice su presente. Entonces la materializan su sueño a través de esa imagen. Y entonces ese es el primer momento de la circulación, decidir ponérsela y una decisión sobre todo onírica, ¿no? Es decir, que en los sueños se les revela y les dice, y ese sueño lo vuelven muy vivido y es como deciden a veces qué tipo de imagen ponerse, ¿no? Luego viene poner el cuerpo. Entonces, aquí en el segundo momento de la circulación del tatuaje es pues poner literalmente el cuerpo, ¿no? Esto nace de que usted no puede prometerle a la santa más allá de lo que le pueda cumplir. Entonces, si tú, no, si tú le prometes que le vas a poner un tatuaje, le tienes que poner el tatuaje, ¿no? Porque ese es como un mandato, pero eso no solo es con la santa, sino es un compromiso que tú, si tú le dices a una persona, ¿no? Que le vas a prometer algo, no te quedes con la promesa, haz con el acto. Pues la santa es muy de acciones, no solo de promesas, ¿no? Entonces, en este prometer, hay gente que promete su propio cuerpo porque implica, ¿no? Que va a haber un dolor que va a estar de por medio para poderle cumplir la ofrenda. O sea, el dolor mismo de la persona es la ofrenda y el sacrificio que hacen por este compromiso que vivo con ella. Entonces, el nivel del sacrificio del dolor responde también al tipo de promesa que le están pidiendo. Entonces, a veces, si usted se tatúa un lugar que donde le duele más es porque su promesa que está pidiendo es más fuerte. ¿Sí? Entonces, tiene que ver mucho qué están pidiendo con el tipo de posición de dolor que va a implicar ese tatuaje. ¿Sí? Y una vez que deciden ponérselo, aquí también entra el papel del tatuador, porque va a haber tatuadores que también entrevistamos que pues van a decidir si tatuar. Ahí vamos a, si quieren, ahorita profundizar un poco en eso, pero algunos me dicen, oye, ¿hay tatuadores de la Santa Muerte específicos? No. O sea, sí puede haber devotos de tatuadores, pero no porque se dedican a eso solamente, sino pues dentro de su trabajo y su práctica de cotidiana está creer en la Santa y de paso algunos ofrendan hacer tatuajes, ¿no? Pero también están los laicos que dicen, pues a mí me llegan con cualquier imagen, pues yo la tatúo porque es mi chamba. Pero también hay tatuadores que dicen, esto yo no lo tatúo, porque es de malas vibras, ¿no? Genera malas vibras y pues yo no lo voy a tatuar. Entonces sí vas a tener diferentes tipos de tatuadores y entonces en este poner el cuerpo, pues entra también el trato con el tatuador, ¿sí? Y si acepta, si no acepta, el tipo de modelo que te va a hacer, el diseño, ellos te plantean diseños, pero a lo mejor tú buscas el diseño que se parezca más a tu sueño, etcétera, ¿no? Es un diálogo ahí con el tatuador y eso implica poner el cuerpo. Y luego viene la retribución cicatrizada. Una vez que ya te hicieron tu tatuaje, pues entonces si viene, ¿no? Aparte de la negociación con el tatuador, pues este proceso de cicatrización del tatuaje, que es como un signo de voluntad divina para ellos, es decir, si se cicatrizó bien y sanó bien el tatuaje, pues eso quiere decir que la promesa estuvo bien hecha, ¿sí? Pero si a veces se infecta el tatuaje, porque a veces se infecta, pues es porque no lo hicieron bien y no lo hicieron con buena fe.
Sí, entonces, estas peticiones de la cicatrización forma parte de esta retribución bien hecha, digamos, ¿no? Si se cicatriza bien el tatuaje, la retribución estuvo bien hecha. Y si no, pues faltaron ahí algunas cosillas, ¿no? No lo hizo con fe, o hubo un descontento, etcétera. Pero no es, ya, o sea, la circulación del tatuaje no termina con la cicatrización, sino termina con la exposición continua del tatuaje. Entonces, la verdadera circulación empieza cuando los creyentes exponen sus tatuajes en los altares públicos. Entonces, ustedes vieron ahorita en las fotografías, muchos andan con las espaldas descubiertas, el cuerpo descubierto, porque lo que hacen es circular su tatuaje. Porque en el tatuaje mismo les pintan polvitos, los humean las otras personas y ahí mismo le van retribuyendo. Entonces, no solamente es ponérselo, cicatrizárselo, sino exponerlo también. Como cuando si lleva usted su figura así en efigie, pues expones tu figura del tatuaje. Y entonces ahí se empieza la circulación de verdad del tatuaje y su eficacia, pues ahí está presente, digamos, ¿no? Y entonces, pues a través del cuerpo van haciendo este tipo de intercambios con polvos, etcétera. Así quiero irle moviendo para ilustrar un poco esa parte. Entonces, mucha gente pues va exhibiendo sus tatuajes y en esos tatuajes pues le van haciendo retribuciones. Si quieres, cámbiale, cámbiale, ¿no? Ahí pues tengo las familias que también. Ah, miren esto que les decía, si quieres ahí, ¿no? Entonces el tatuaje y su posición acorde al nivel de intervención sagrada, pues más dolor, pues es una petición de un problema más difícil y un menos dolor, pues es una petición de un problema más fácil de resolver. Digo, suena muy lógico, pero pues eso es parte de lo que va obteniendo uno en el análisis de los relatos que van dando los devotos. Sí, entonces si quieres, irle moviendo, entonces, pues más, a ver si logro llegar a ver, deja ver si está. Bueno, déjenme ver. Bueno, no, no puse una foto, pero, por ejemplo, ¿no? Si quieres, esa. Ponérselo en ese tipo de partes del cuerpo, pues son partes blancas, que son a veces dolorosas, pero al mismo tiempo son poderosas porque está usted exponiendo pues su propia imagen y su propia identidad ahí, ¿no? Y entonces en estos tatuajes muchas veces esta eficacia es porque la gente mismo ahí le pueden poner polvitos, le pueden soplar el humo o hay gente que, pues, incluso esto que les decía, hace marcas, etcétera, ¿no? En fin, si quieres ahora sí moverle, pues como conclusión para ir también dando espacio a lo demás. Eh, bueno, a ver, mira, hay una imagen que no vimos anterior, antes de ir concluyendo. Esa, por ejemplo, que son tatuajes a veces que se quedan medio incompletos, porque luego piensan en que van a continuar construyendo, o sea, también es como es un altar que se va construyendo, ¿no? Con el tiempo. Entonces, a veces eh, lo dejan en una parte, pero conforme van avanzando sus vivencias, pues lo van completando también, ¿no? Y luego, pues tenemos esto que les decía de estas expresiones de desdoblamiento de las personas en su imagen, ¿no? Que son muy parecidos. O sea, yo luego veo las fotos que tomo y digo, estos se parecen muy buenas, te parecen como réplicas, ¿no? De peinadito y todo. Pero en fin, ya para ir cerrando ahora sí, pues podemos decir que los tatuajes pueden ser entendidos no solo como marcas de identidad, sino también como altares corporales. Esto implica que hay materialización de intercambios continuos y una profunda conexión entre los devotos y la divinidad. Entonces, convirtiendo la piel en un lienzo que es parte de un pacto sacrificial, ¿no? Entonces, incluso los tatuadores te ven a ti como tu lienzo, ¿no? Como su lienzo, pero estos lienzos pues son lienzos que implican funciones sagradas, ¿no? Y si quieres a otra, y pues entonces es que este intercambio pues no opera bajo una lógica de simple reciprocidad nada más, sino que como propone Godeler, ¿no? Pues se inscribe en una relación de deuda fundamental, ¿no? Impagable con lo divino, y el tatuaje es a la vez una ofrenda para solicitar un favor y el pago inicial de un compromiso vitalicio. Entonces, esta práctica sacrificial, donde el cuerpo mismo es el don, cimienta una profunda y duradera relación de dependencia, fe y cohesión social para el creyente, transformando su piel en un testamento visible de su permanente pacto con la Santa Muerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso siempre hay una circulación constante de este tatuaje y pues a lo mejor yo ya le eché mucho chorro ahí a los tatuajes, pero yo lo veo así, ¿no? Y porque sí tiene ciertas funciones en este caso. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte y ya después esperaría las preguntas y muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Adrián. ¿Cómo dijo el compartir esto? ¿Cómo se deja de compartir? ¿En el Zoom? Ajá. Ahí, en este. Déjate de compartir. En el rojito. Pues sí, ¿verdad? Listo. Muchas gracias, doctor Adrián, por esta presentación tan interesante que a quienes no estamos familiarizados nos saca como de este imaginario, ¿no? En donde precisamente se relaciona con lo satánico, con lo delictivo, ¿no? Nos acabas de abrir un panorama más amplio y bueno, vamos a dejar los comentarios para el final. Vamos con la siguiente ponencia, que es del maestro Irving Uriel Gudiño. ¿Me dices si es esta tu presentación? Sí. Sí. Vamos a compartirla. Bienvenido, maestro Irving Uriel Gudiño Terán. Él es maestro en estudios culturales por el Colegio de la Frontera Norte, licenciado en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y antropólogo social por la UAM Iztapalapa. Actualmente ejerce labores de investigación, docencia y formación de docentes en la Escuela Normal 2 de Nezahualcóyotl. Ha trabajado en distintas instituciones educativas de nivel medio superior y superior en el Valle de México y Baja California. Sus áreas de investigación son la antropología de la subjetividad aplicada en espacios religiosos y educativos, además del análisis crítico de la interrelación entre género, poder e identidad. Las coyunturas de análisis en las que se ha centrado su trabajo van desde la producción de subjetividad en el diálogo interespiritual, la producción de subjetividad neoliberal y la masculinidad hegemónica en el coaching, la enseñanza e investigación situada, la visibilización del currículo oculto y la construcción de perspectiva de género en la educación normalista. Bienvenido, maestro. Adelante. Ok, bueno, igualmente me uno a los agradecimientos por la creación de los espacios. Es la primera vez también que estoy aquí en el CIESAS. Y también, de manera curiosa, aunque esta es una investigación propiamente de la licenciatura, cuando está justo en la UAM Iztapalapa, es la primera ocasión que tengo para socializar algunos de los hallazgos de esta investigación. Tuve alguna participación en algún reframe, pero fue justo en tiempos pandémicos y fue bastante como efímera, ¿no? La participación que tuve, la verdad. Bueno, en este caso vamos a empezar con la presentación, les digo, la construcción de las identidades en las prácticas del diálogo interespiritual y la posible emergencia de una nueva subjetividad. Ok, pasamos a lo siguiente. Bueno, antes de entrar como de lleno a la parte de la pregunta, quisiera como exponer el proceso de encuentro, pero también el proceso etnográfico que me acercó justo a la cuestión de las comunidades del diálogo interespiritual. Bueno, pues yo venía justo de haber terminado la licenciatura en filosofía y había trabajado algo sobre globalidad. Me interesaba justo distinguir entre conceptos sobre globalización, globalismo, globalidad y posteriormente cuando me tocó justo hacer la investigación, justo estaba el marco abierto del proyecto de investigación del doctor Carlos Garma, que tiene como título Las religiones y el desafío generacional desde una perspectiva antropológica. Entonces, lo que yo intenté hacer fue vincular los intereses que traía desde la discusión sobre la globalidad y verlos reflejados en alguno de los fenómenos o de las prácticas sociales en alguna comunidad religiosa. Y, digamos, cuando lo pensé de inmediato, en las discusiones que había tenido justo en los términos de la globalidad, el enfoque hacia la religión era justamente la noción de conflicto. Como que hay mucho este interés por analizar la manera en que los grupos religiosos conviven pese a posibles hostilidades y conflictos, ¿no? Ante eso, justo ubiqué a un grupo de la Ciudad de México, un grupo de jóvenes que se llama la Fraternidad Interespiritual, que justo cumplía con estas dinámicas prácticas de el diálogo interreligioso.
Y bueno, pues entonces me decidí como acercarme a este grupo. Estuvo muy también azarosa el desarrollo de la investigación, porque justo cuando eh, terminaba justo mi proceso de investigación en campo, metí trámites para una maestría y terminé yéndome a Tijuana a hacer la maestría sin haber terminado la investigación en la licenciatura, pero posteriormente pude concluirla, aunque sea en la lejanía. Y justo cuando me iba acercando a la maestría, el tema que había planteado en un inicio, que después cambió, seguía con la cuestión del diálogo interreligioso, y allá me encontré otra comunidad que también es interesante, que es la comunidad de la Iglesia Fronteriza, que es una iglesia que se encuentra, bueno, no es un espacio como tal, no es un templo religioso, sino es un espacio público que se encuentra en el muro fronterizo de Playas de Tijuana, justo al lado de un parque que es el Parque de la Amistad. Se juntan principalmente dos comunidades, una comunidad de la iglesia metodista, otra de la iglesia bautista, y tienen algunas interacciones con una comunidad sufí de San Diego. Ante esto, bueno, seguía como justo dándole vueltas a los datos etnográficos, y cuando estaba releyendo mis datos, el problema que surgió, que pensé que era como el principal de toda esta discusión, fue que cuando me estaban platicando estos jóvenes practicantes religiosos de diferentes comunidades religiosas, más de 20 comunidades religiosas en fraternidad, me decía que cuando estaban gestionando los espacios, los permisos para tener acceso a diferentes templos y tener las prácticas, los líderes religiosos veían con recelo y amenaza que tuvieran justo estas prácticas de diálogo interespiritual, porque consideraban que eran jóvenes y además justo no tenían como tal la trayectoria, digámoslo así, de la vida espiritual religiosa, y entonces podía pues sí, abrir como el campo para la movilidad religiosa o la conversión. O sea, al principio estaban como recibiendo negativas ante justo la coordinación o la parte como logística de esos espacios, que digo, eran diferentes espacios, desde comunidades, por ejemplo, la comunidad Bahá'í, algunas mezquitas como la comunidad educativa que está por Polanco, una iglesia de católicos veterotestamentarios que está en Jalostog, en Ecatepec. O sea, era muy diversa la cuestión de los templos. Y bueno, esta era la percepción de los líderes espirituales y religiosos de los templos, ¿no? Aún así, hicieron un gran trabajo y pudieron tener acceso a estos espacios, pero siempre existió la inquietud. Y ante esto yo me preguntaba si realmente el diálogo interespiritual o el diálogo interreligioso, si lo queremos ver así, era un espacio para la movilidad religiosa o el cambio, la conversión religiosa, o si en todo caso no estaba surgiendo una nueva subjetividad. Y aquí justo es cuando entra mi herencia filosófica, la discusión que tuve principalmente entre el término de subjetividad y el término de identidad. ¿Qué pasamos a la siguiente? Y bueno, les digo, estas son como las dos comunidades que he tenido como experiencia y contacto. Evidentemente, la que más se logró el desarrollo de la investigación fue con la fraternidad interespiritual. La iglesia fronteriza tuve un acercamiento, pero les digo que posteriormente cambió justo el tema hacia otras direcciones, ¿no? Pero bueno, lo rescato porque me parece importante justo como contextualizar justo a qué se debía este temor hacia el cambio de identidades o el problema de la identidad, ¿no? Entonces les digo, la fraternidad interespiritual es una comunidad que surge desde el 2015, que está principalmente organizada por jóvenes de diferentes comunidades, como budistas, musulmanes, también la comunidad Bahá'í, sijistas. O sea, había muchas comunidades, pero principalmente yo notaba que eran templos de las zonas, digámoslo así, más del centro de la ciudad, de la parte también, por ejemplo, de la del Valle, el Polanco, y eran personas que tenían una larga experiencia religiosa desde la infancia y pues eran de clases medias, ¿no? Los que estaban practicando justo estas prácticas de diálogo interespiritual. Por el otro lado, es una comunidad diversa la que se junta todos los domingos en la iglesia fronteriza, y algo interesante es que están muy pegados con un colectivo de
veteranos deportados. Eso me parecía muy interesante, justo ver cómo el vínculo en la discusión sobre la identidad en este caso, ¿no? Específicamente, sus reuniones específicamente de la iglesia fronteriza son en relación con los impactos y las consecuencias de las políticas migratorias de México y Estados Unidos, y específicamente justo la cuestión de la separación de familias, ¿no? Constantemente en sus oraciones se habla mucho sobre esta eliminación o intento de eliminación de las fronteras, no solo físicas, sino también simbólicas y, digámoslo así, identitarias incluso, ¿no? Y en el caso de la fraternidad, algo específico en la cuestión de la identidad que me parecía justo rescatar en términos de lo problemático, es que por lo menos la mitad o un 40% de sus integrantes manifestaban y expresaban una identidad de género y orientación sexual distinta a la heterosexual, ¿no? Entonces, incluso mi portero de ese campo es Ricardo Manzano. Estaba justo en una transición, él era mormón. Bueno, estábamos a ver, ya estoy adelantando un poco los resultados, pero él sí estaba en búsqueda de otro corpus religioso o espiritual que le permitiera como convivir entre su orientación sexual y pues su necesidad de, de habitar lo sagrado, ¿no? Pasamos a lo siguiente. Bueno, aquí me voy a detener un poco. Sé que va a ser un poquito como un paso, un poco como un debate teórico abstracto, pero bueno, les digo, las dos nociones que surgieron ahí que yo pensaba que habría que trabajar es justo la cuestión de la identidad y la cuestión de la subjetividad. En cuanto a la cuestión de la identidad, me parecía justo las primeras intuiciones era pensar si había cierta hostilidad o, pues sí, como un atentado hacia la diferencia en la cuestión de las identidades religiosas, ¿no? Aquí en la cuestión de la identidad, la teoría social podemos rescatar pues muchos autores. Yo específicamente rastreé el caso, por ejemplo, de Frédéric Barth, que tiene justo un texto sobre las identidades étnicas y las fronteras identitarias. Pasamos también por el caso de, bueno, pasamos por Gilberto Jiménez también, cuando hablaba, por ejemplo, de la adaptación, la culturación de las identidades, por Canclini con la cuestión de las identidades híbridas, Riquet con la cuestión de las identidades narrativas. Hicimos una revisión exhaustiva del término de identidad, pero específicamente lo que más rescatábamos era como el sentido de la cuestión del peso social que implica la cuestión de identidad en cuanto forma parte de un grupo social, ¿no? Aquí, por ejemplo, no alcanzo a verla. Pero sí, bueno, dentro de todo la cuestión de la revisión teórica de las identidades, un punto central, por ejemplo, fue el caso de Stuart Hall, ¿no? Stuart Hall es propiamente un teórico de los estudios culturales y él justo lanzaba la pregunta en un texto muy, muy famoso que es ¿quién es esta identidad? Y yo pensaba que en lugar de justo mirar a la identidad como un caso más de evolución individual, teníamos que preguntarnos quién puede escapar de la identidad, ¿no? Ok, pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, aquí justo ya surge como la distinción entre lo que podría ser la noción de identidad con la noción de subjetividad. Y les digo, me parecía que en el concepto de identidad, la genealogía del concepto de identidad, al menos la teoría social, parte mucho y es muy cercana a la cuestión del, por ejemplo, la cuestión de el vínculo con un pueblo, ¿no? Yo por ahí en la genealogía mencionaba que aquí podríamos rastrear desde los primeros ejercicios de Sócrates cuando hablaba, por ejemplo, de la idea del ser ateniense, la importancia del ser ateniense y esta identidad con el pueblo, hasta un registro más romántico con la noción de Volgates, que es la noción de espíritu de un pueblo, ¿no? Entonces, la teoría de la identidad tiene más este sentido como social que podría pensarse de esta manera, ¿no?
es un ancla social que nos constituye y posiciona fronteras, que nos distingue con los demás en un espacio históricamente específico, ¿no? Hay un proceso específico de reconocimiento, hay repertorios culturales interiorizados que son fundamentales, piense por ejemplo las prácticas espirituales, los rituales que hay propiamente de cada una de las comunidades, y siempre marca ciertos límites y pertenencias en cuanto al ejercicio justamente de la identificación, ¿no? Por otro lado, la subjetividad me parece que es un concepto con otra herencia. Por ejemplo, si rastreamos propiamente la genealogía del concepto de subjetividad, las primeras discusiones tienen que ver con justo la constitución de un sujeto cognoscente en la filosofía, ¿no? Partimos de Descartes, hay quien podría decir que justo tendría un antecedente que es eh, un antecedente que podría ser San Agustín, pero posteriormente en la discusión sigue siendo la misma, ¿no? O sea, es el sujeto cognoscente, que luego va justo a la discusión con Kant con el sujeto trascendental, pero posteriormente ya en los 60, más cercanos al siglo pasado, en el siglo XX, hay un replanteamiento de estas primeras ideas con una relectura propia del psicoanálisis, ¿no? Los franceses, toda esta cuestión del pensamiento francés, es indispensable pensar justo la noción de subjetividad en relación con la cuestión del poder, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí podríamos retomar las lecturas de Althusser, justo cuando él empieza a hablar de esta cuestión de la construcción del sujeto frente a los aparatos ideológicos del Estado, ¿no? Y parece que hay dos tendencias específicas en la construcción de identidad, ¿no? Por un lado está la parte de los procesos de sujeción, que es propiamente cómo nos sujetamos a las dinámicas de poder, y por otro lado está la parte de la singularización, ¿no? Y es justo todo ese debate del pensamiento francés entre el poder y la resistencia, ¿no? La subjetividad aquí justo no es solo una cuestión interiorizada o individual, que luego se piensa en relación con lo subjetivo, sino que la subjetividad es más un proceso social, es una construcción política, ¿no? Entonces, en ese sentido, mis notas que hacía sobre esto, pensaba justo en la cuestión de la potencia que hay en la subjetividad, la producción social del sentido y la sensibilidad común más allá del carácter individual, ¿no? Aquí menciono la potencia porque justo en la tradición filosófica no, hay justo un rescate de la noción de cuerpo desde la subjetividad. No podemos pensar la noción de la subjetividad sin pensar en la potencialidad del cuerpo, ¿no? Y bueno, acá ya empiezo como a adelantar algunas de las ideas de una antropóloga que me parece como de las primeras que han intentado como construir un marco, una teoría, mejor dicho, y una parte metodológica sobre la subjetividad o una antropología de la subjetividad, que es Paula Cabrera, y justo va a tomar estas nociones sobre lo que implicaría este método, que sería, habría que analizar los modos de ser, los modos de hacer, las alquimias corporales, las redes intersubjetivas y los procesos de socialización. La siguiente. Bueno, y aquí lo que vamos encontrando es que, bueno, sí hay diferentes herencias en cuanto a estos dos conceptos. Habría que irlos bajando poco a poco a lo que encontré en el terreno de campo. Pero justo, a ver, aquí voy a hacer como una especie también de pausa de la parte teórica porque luego siento que me voy muy por ahí para justo entender la importancia del vínculo entre lo teórico y la parte empírica de campo, ¿no? A mí propiamente lo que me interesaba analizar es justamente la identidad religiosa, ¿no? Y bueno, lo que pasa con la identidad religiosa es que justo es una construcción social que, por ejemplo, aquí retomando al autor Lester Crust, menciona que hay principalmente 5 elementos a rescatar en la construcción de una identidad religiosa, ¿no? Por un lado, la necesidad de modelos ejemplares en la construcción de la cuestión de la identidad religiosa, ¿no? Hay santos, divinidades con los cuales marcan ciertas conductas afirmatorias y aprobatorias la construcción de una identidad, ¿no? Por otro lado, hay necesariamente para poder formar parte de una identidad religiosa,
hay algunas tareas, ejercicios espirituales o rituales que tienen que ser ejecutados, ¿no? Para que pueda ser reconocido en la comunidad de la fe, ¿no? Hay una cuestión del diálogo con lo divino, justamente el aspecto de lo trascendental, o ya sea trascendental o inmanente en relación con lo sagrado o lo religioso, ¿no? La oración y la meditación son justo dos ejercicios fundamentales para la construcción de una identidad religiosa y a su vez hay un don del sentido, ¿no? La religión dota de sentido a cambio de las transformaciones de la vida en cada una de las comunidades espirituales o religiosas. Y finalmente, hay un sistema inmunitario de protección frente a los temores y enigmas de la existencia humana. Bueno, aquí, así regreso a la parte del campo. Cuando yo fui acercándome a estas comunidades interespirituales, pues bueno, lo novedoso en términos metodológicos es que no estábamos visitando solamente un templo específico, ¿no? Visitábamos diferentes templos, sinagogas, mezquitas y demás. Las prácticas del diálogo interespiritual se centraban específicamente en compartir oración, una oración propiamente, digamos, del templo que nos recibía, pero también alguna de las oraciones de uno de los invitados. Se hablaba sobre un tema en común. Por ejemplo, ahí justo me daba mucha curiosidad cómo no solamente era un debate propiamente de lo religioso, sino que también había campo para lo político, ¿no? En la mayoría de las ocasiones siempre había una discusión social, política, ética, en relación a la convivencia entre religiones. Y bueno, además de estas prácticas, pues fuimos a diferentes festividades y nos acercamos a foros de reflexión y discusión en la Cámara de Diputados y en el Senado, donde se hablaron foros sobre libertad religiosa, Estado laico y el lugar de las mujeres en las comunidades religiosas en el siglo XXI, ¿no? Entonces me parecía que justo los grupos de diálogo interespiritual estaban respondiendo a las exigencias de la globalidad en términos de un enfoque de derechos humanos, ¿no? ¿Qué implicaciones tienen a las comunidades de diálogo interespiritual ahora responder a estos retos? Y por otro lado, también pasó algo muy interesante en la comunidad de la fraternidad, que tuvieron vínculo con otra comunidad similar en Francia que se llama Coexistir, ¿no? Entonces también hay, por ejemplo, en la cuestión de la globalización electrónica, había vínculos con otros grupos similares que tenían mismas lógicas en otras partes del mundo, ¿no? Y bueno, específicamente lo que yo iba notando en campo es que este diálogo que había, o estas prácticas del diálogo que había en estos templos, parecía que no estaba motivando a gran parte de los integrantes de la comunidad hacia una movilidad religiosa, sino más bien era una cohabitación entre tradiciones y religiones o espiritualidades, ¿no? O sea, se aprendía de otras religiones. Había quienes, por ejemplo, sí ya se identificaban como, por ejemplo, católicos interreligiosos, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, dentro del campo de fraternidad que se llama Elías González, que incluso apenas tuvo una conferencia en Ciencias Occidente sobre mística y el fin de la carne, donde él me mencionaba así de manera, digámoslo, directa, que se consideraba un católico interreligioso, que él, si bien era católico, tenía también acercamiento a algunas otras tradiciones, principalmente al budismo zen. Entonces, tiene otras prácticas espirituales, pero él específicamente considera como su religión fuerte el catolicismo, ¿no? En los demás casos no, en los demás casos más bien se convivía, se aprendía de los otros, pero no se veía como esta tendencia hacia la movilidad religiosa o a la conversión, a excepción de un caso, ¿no? Pasamos al siguiente. Bueno, aquí entonces retomo la cuestión sobre la teoría de la antropología de la subjetividad, que les digo que esta es una antropóloga argentina que se llama Paula Cabrera, que trabaja justo en la UBA, ¿no? Aquí les digo que hay diferentes líneas que ella toma como líneas de análisis para entender cómo analizar o cómo hacer una antropología de la subjetividad, ¿no? Y pone, por ejemplo, en cuestión 5 puntos que habría que analizar. Por un lado, los modos de hacer,
que para ella se entienden como procesos que nos constituyen y posicionan socialmente. Yo lo entiendo acá como justo la herencia de cómo el poder constituye nuestros modos de hacer, ¿no? Los discursos, ¿no? El sistema de creencias, las prácticas que se tienen que realizar, tienen que ver con esa dimensión que nos constituye, que no es una parte quizás donde podamos libremente tomar decisiones. Y por otro lado está justo esta otra pugna, que es los modos de hacer, que aquí sí habría un pequeño espacio para la singularidad, ¿no? Que es la parte de la autoconstitución y las prácticas de darse forma, ¿no? Ella lo retoma mucho, por ejemplo, con la noción de las técnicas del yo en Michel Foucault. Entonces ahí justo, si estábamos pensando que la subjetividad es esta pugna entre la sujeción hacia el poder, pero también los procesos de singularización, acá es donde quizás entre justo el campo de la voluntad o la libertad, ¿no? Y por otro lado, las alquimias corporales, que lo toma desde Sorjas, donde habla del embodiment, o la encarnación, la experiencia encarnada que unifica el cuerpo y la conciencia. Les digo, en la teoría de la subjetividad es indispensable también pensar el cuerpo, ¿no? Ya se superó hace mucho tiempo la distinción entre por un lado, la mente, la razón, y por otro lado, la sensación, el cuerpo y demás, ¿no? Los procesos de socialización, el cumplimiento de las prácticas rituales al interior de un grupo social. Esto es fundamental. Justo en la parte de la identificación, hablábamos de que los rituales juegan una parte fundamental, ¿no? Entonces, ahí empezaba ya a cuestionarme, ¿no? Si realmente había espacio para el cambio de la identidad religiosa en los espacios de diálogo interreligioso, porque en realidad, pues muchos de nosotros no estábamos pasando por la cadena de rituales necesarias en cada una de las comunidades espirituales para poder llevar a cabo una conversión, ¿no? Y por último, las relaciones de la intersubjetividad, que es la intención e integración con un grupo que se constituye en sentido de pertenencia, ¿no? Aquí hay una nota también al final, que es la etnografía permite estudiar cómo se conforman y transforman las subjetividades en contextos específicos de socialización, como el diálogo interespiritual. Mientras que Paula Cabrera hizo su investigación en el caso de la renovación o el nuevo hombre, la espiritualidad carismática católica en Argentina, a mí me interesaba ver cómo esta teoría podría aplicarse en el caso del diálogo interespiritual. Pasamos a la siguiente. Bueno, ya que sí hay algunos hallazgos del campo, perdón que no haya traído tantas fotos sobre la experiencia en campo, me fui más como la parte abstracta, pero acá, bueno, la parte de las fronteras. En lo que yo encontré en campo es que las fronteras se mantienen, ¿no? En los espacios del diálogo interespiritual, la mayoría de los creyentes conserva sus membresías identitarias, los cristianos siguen siendo cristianos, los budistas siguen siendo budistas, los judíos siguen siendo judíos, y es falsa esta noción de amenaza que había en los líderes de las comunidades espirituales al inicio, de pensar que el diálogo interreligioso podría propiciar la cuestión de la movilidad religiosa o la conversión, ¿no? Pero sin embargo, aunque se mantenían las identidades, la subjetividad sí se transforma. ¿En qué sentido se transforma la subjetividad? Hay un cambio en la sensibilidad común, hay un cambio justo en la forma de representar lo sagrado. Cuando tú conoces, por ejemplo, diferentes formas de representar lo sagrado, tu misma noción sale, por ejemplo, del fundamentalismo identitario, ¿no? Aunque la identidad permanece, se abren nuevas redes intersubjetivas. La apertura hacia otras realidades no atenta contra la identidad, sino que enriquece la experiencia espiritual, ¿no? Esos ejercicios del diálogo interespiritual lo que hacían era justamente construir una subjetividad mucho más abierta, ¿no? Incluso, por ejemplo, aunque se mantienen las identidades, las fronteras identitarias, parece que había mucho más apertura hacia la cuestión de compartir oración, de compartir, no sé, algún tipo de festividad, etcétera, ¿no? La siguiente. Bueno, la cuestión sobre si la identidad estaba modificándose, ¿no? Aquella es una reflexión más de ámbito teórico, ¿no?
Me preguntaba si la cuestión de la comunidad tradicional en cuanto a identidad hermética territorializada con fronteras rígidas podría estar también modificándose, ¿no? Y acá sí creo que sí hay una especie como de flexibilidad, es decir, justo ya no son comunidades herméticas, sino que son justo comunidades abiertas las que practican el diálogo, ¿no? Hay una práctica importante, por ejemplo, de la escucha en la cuestión del diálogo interreligioso, ¿no? La escucha, la oración, incluso el silencio, ¿no? Hay muchas prácticas que implican también, por ejemplo, el cuerpo, la meditación. A veces, en una ocasión nos tocó ir, por ejemplo, a una shanga del budismo zen y justo la noción del cuerpo, la meditación, ponerse en flor de loto, pues es todo un ejercicio, ¿no? Y creo que esto sí genera como cierta flexibilidad en la noción de una identidad hermética que se queda con sus dogmas y da como la espalda al mundo o a la diferencia, ¿no? Y les mencionaba que también justo hay, aunque no se desarrolló del todo una etnografía digital, sí hay interconexiones entre estos grupos. Son grupos pequeños, son grupos, digamos, digámoslo así, locales, pero tienen conexión permanente con otras comunidades virtuales interreligiosas en otras partes del mundo, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, les decía que la comunidad Coexistir era muy cercana al caso de la fraternidad. Hay nuevas posibilidades también para el análisis en otros estudios, por ejemplo, justo la etnografía digital en grupos de Facebook, ¿no? Las redes sociales, ¿qué posibilidades puede haber también ahí para analizar justo la cuestión del diálogo interespiritual? Y bueno, la transformación digital posibilita la creación de comunidades imaginarias virtuales que fortalecen el ejercicio del diálogo interespiritual a escala global, ¿no? Creo que aquí justo fueron mis límites, no pude llegar como tal a la etnografía digital y solo se quedó como en estos resultados. Bueno, la cuestión de la subjetividad interespiritual la entiendo más como si fuera una promesa, ¿no? No es que sea un cambio social en términos macro, es un nicho virulento de pequeños círculos, ¿no? Son pocos los que practican esta posibilidad del diálogo interespiritual. Y bueno, aquí por ejemplo a mí me gusta mucho esta cita de Bolívar Echeverría, que dice que la identidad solo ha sido verdaderamente tal cual cuando se ha expuesto al peligro a sí misma, integrándose entera en el diálogo con otras identidades, ¿no? Ok, entonces esta identidad o esta subjetividad tendría que ser una identidad o subjetividad abierta al mundo, porque en su ejercicio, en su disciplina del encuentro con la diferencia, sale de sí mismo y da apertura hacia la alteridad, ¿no? Que eso creo que es muy útil justo en estos momentos de justos algunos conflictos religiosos internacionales, ¿no? Y me parece que es una subjetividad también ejemplar, el cual tendríamos que tomar justamente como guía, ¿no? Como si fuera algo a seguir, ¿no? Porque combate justo los fundamentalismos, los proteccionismos y la discriminación constante que hay entre diferencias en comunidades religiosas, construye puentes de comunicación con la alteridad, ¿no? Y es una identidad o subjetividad necesaria en el sentido que erradica la violencia religiosa o al menos la minoriza y es, bueno, importante para los tiempos globales e interculturales, ¿no? Y creo que sería todo. Bien. Maestro, muchas gracias por su participación. Vamos a abrir la ronda de preguntas y respuestas del público. Me parece que me apoyan con las preguntas en línea, si es que las hay, por favor. ¿No? Bien, los aquí presentes, ¿algún comentario, pregunta para los ponentes? Doctor, le paso que se escuche en línea, por favor, doctor. Gracias. Bueno, para Adriana, bueno, antes de que se quedaran ustedes, estábamos en una mesa hablando sobre sanidad y corporalidad. ¿Habría una relación? ¿Cuál sería la relación de los tatuajes con la salud?
con el elemento de tener superar una enfermedad o pedir para una enfermedad, ¿no? Y para Uriel, cuando estábamos haciendo ese trabajo, yo me acuerdo en la licenciatura, no estaba tan desarrollado la red de grupos conservadores que actualmente parecen que ya han aprendido del discurso interreligioso, ¿no? Porque ya cada vez aparecen con más frecuencia grupos conservadores que trascienden los países. ¿Tú crees que ellos han aprendido del modelo? ¿Lo están retomando? Estos grupos que aparecen de la derecha, que agrupan ya diversas religiones. ¿Gusta contestar, doctor? ¿Contestamos o Sí. vas a hacer? Un comentario por ahí. Adelante. Trabajos, ¿cómo es la convivencia dentro de estos grupos, los que no están a favor de estas prácticas? ¿Y cuáles serían las peticiones o demandas a estos, a la corporación? ¿Cómo me puede repetir? La convivencia entre los vecinos que no están de las plataformas, ¿cómo es la convivencia? ¿Y cuáles son las peticiones o demandas que si pudieras ahondar más en este aspecto? Ok. Sí. Gracias. Doctor. Aquí o allá, bueno, bueno, primero con lo de la relación de la salud y el tatuaje, pues lo podemos ver de dos formas. El primero, que tiene que ver con el cumplimiento de una petición que se hace precisamente porque muchos devotos que enfrentan situaciones como de muerte por enfermedad o por un embarazo de riesgo, etcétera, pues se acercan a la santa para su intercesión y sanación, digamos, ¿no? Entonces, una de las maneras de ver esta relación entre el tatuaje y eso es pues que la expresión misma del tatuaje es la historia de haber sanado o de haberse recuperado. Pero por otro lado, también el realizarse el tatuaje en sí mismo implica también pues cierto cuidado de la salud del tatuado. Sí, es decir, el tatuarse pues prácticamente es una intervención en tu cuerpo, que son heridas que se abren y que si no tienes bien cuidado al momento de estar recién tatuado, si no tienes la protección pues de cuidado, de estarse, porque al final de cuentas son heriditas, pues se puede infectar y puede llevarte incluso a enfermedades de la piel más complicadas, ¿no? Entonces sí hay que tener cierto cuidado séptico también donde se van a hacer los tatuajes, todo el tratamiento post tatuaje implica estarse cuidando, que en ciertos contextos pues también implica mucho como el sistema inmune, como en las prisiones, que no es como que la mejor condición para hacerse un tatuaje, ni con las mejores herramientas, pero sin embargo, pues ahí creo que el sistema inmune juega un papel importante y cómo se trate o se cure estos tatuajes, porque sí se tiene que tener cuidados, porque al final de cuentas estás interviniendo sobre tu cuerpo. Sí, estás cortándolo. Sí, entonces, bueno, hay gente que se vuelve alérgica, que es alérgica al tatuaje, incluso hay lugares donde primero te hacen pruebas de tinta para ver si no tienes alergia, porque pues eso implica una responsabilidad para quien hace los tatuajes, ¿no? En fin, sí hay todo un tratamiento de cuidados sobre el tatuaje y pues en sí la función de pedir el tatuaje, pues ahí, pues en sí mismo el tatuaje puede ser una expresión de haberse cumplido un tema de, pues sobre todo lo que luego piden es, por ejemplo, los embarazos de alto riesgo, haber salido de una enfermedad o un accidente que implicó a lo mejor no quedarse sin movilidad un tiempo, o haberse curado de un cáncer, etcétera, ¿no? Que la santa luego se ayuda mucho a curarse de ese tipo de cuestiones, ¿no? Una de las lideresas mismas tuvo cáncer de pulmón y ahí está todavía, porque dice que gracias a la santa, ¿no? Y dice que todavía fuma de vez en cuando. Entonces, bueno, luego, ¿cómo se da con la convivencia? Pues fíjense que sí hay testimonios de los propios líderes o de la gente que
que tiene altares, pues lastimosamente, partiendo de la ignorancia sobre esto, pues de discriminación, ¿no? De discriminación hacia estas expresiones religiosas, pues por la falta de información y por estos marcos interpretativos que han puesto desde los medios, ¿no? De decir que está asociado al mal, con la imagen en sí misma de una calavera, pues sí es como que medio, como que corrompe un poquito ahí el sentido común de las personas, pero pues se han sufrido, por ejemplo, hay historias de cuando están poniendo los altares así, públicos, masivos, pues sí hay resistencias de vecinos, se meten papeles para que no dejen. Por ejemplo, este de Tultitlán, de la Santa Muerte más grande del mundo, donde la construyeron, antes había cerca un kinder y el argumento para no dejarla construir era que cómo iban a construir ahí si había niños cerca, ¿no? Y hasta incluso llega a las altas jerarquías a nivel político esta disputa por espacios, pero pues creo yo que estamos en un país o en una ciudad al menos de libertad religiosa, donde se debe de respetar todas las expresiones religiosas y entonces no darle lugar a la religión hegemónica, ¿no? Que es la católica. Entonces, si esa no le gusta, pues ni modo, tienen que, como dicen, tienen que soportar porque pues la gente pues cree en lo que ellos quieran. Y si está haciéndolo en su casa el altar, ¿por qué hacer estos actos discriminatorios, no? Porque si fuera discriminación así, porque usted fuera católico, pues ¿qué sentiría? ¿No? Entonces, eh, creo que esa ventaja, eso es lo que no debemos de perder. En general, esta tolerancia hacia otras expresiones religiosas y no pensar que porque es la religión hegemónica en números, no en práctica, debe ser la que dicte leyes, dicte cómo tratarse lo religioso. Creo que los que estudiamos religión nos damos cuenta que de entrada que hay que quitarnos el catoliocentrismo de la mirada de lo religioso, ¿no? Y entonces eso en función de entender que hay otras expresiones religiosas que aunque son minoritarias tienen que respetarse. Bueno, eso creo yo, pero que sí genera conflictos, ¿no? Y que a veces se toman posturas políticas. Cuando se te avisa por lo político, las decisiones, por ejemplo, durante la guerra del narco, esa guerrita que nos trajo todavía consecuencias hasta ahora, pues sí tumbaron altares de la Santa Muerte y hay registros de altares tumbados por soldados, porque se argumentaba que ahí se vendían drogas, no sé qué, pero pues hay padres que bendicen armas, ¿no? Solo que escondidas, si no lo dicen. Evangélicos que obtienen riqueza, ¿no? De donativos de narcos, seguramente. Y que ahí como no se cuestiona. ¿Por qué no tumban esas iglesias o esos lugares? Entonces, sí es una cuestión más de discusión delicada, ¿no? Porque a veces no se quiere hablar así de frente, pero pues se supone que lo que nos da ventaja en este país es que es supuestamente esta idea de que se tiene que tolerar, ¿no? Y la idea de lo laico y que no, con estos discursos de ultraderecha que luego ya están emergiendo, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque no se puede imponer una postura hegemónica de una creencia, creo yo. Bueno, ya hasta estoy sacando acá pero sí ha habido pleitos, sí hay pleitos. Y se discrimina a la gente, e incluso, por ejemplo, a Enriqueta a Romero le dijeron bruja, le dijeron así un chorro de cosas, y ella ahí tiene su altar, ¿no? Y sí hay pugnas, la verdad. Y luego, pues, ¿qué peticiones son? Pues generalmente son peticiones más de cuidar, que tiene que ver con crisis más que te hacen sentir la muerte de frente, digamos, ¿no? Así como, pues, protegerse de los balazos en un enfrentamiento, porque no solo se cuidan los criminales, sino también policías, militares, hasta gente que, pues, trabaja en la prostitución y quiere tener cuidado de los clientes, ¿no? O gente que al día quiere sobrevivir pues, vendiendo por lo menos bien en su negocio, ¿no? Entonces, teniendo algo para comer. Entonces, pues, muchos de los que se acercan a la Santa llegan con historias de este tipo, de haber sentido la muerte de frente, digamos, ¿no? Literalmente. Es decir, pues a lo mejor un accidente del que sobrevivieron o haber sentido un familiar que estaba próximo a morir, ¿no? Entonces, este fantasma de la muerte, que todos se nos presenta en algún momento,
algunos lo resignifican de otra forma y estos pues lo han resignificado así, ¿no? En las prisiones es muy interesante porque pues hay una muerte social ahí. La gente que entra a la prisión lamentablemente tiene una muerte social y adentro pues se vive la muerte de muchas formas. Entonces ahí emergen mucho de estas prácticas, ¿no? Pues bueno, pues es lo que podría decir por ahora. Sí. Justo cuando estaba viendo cómo replantear el trabajo, sucedió que vi un video de un youtuber que se llama Proyecto Escolar sobre la marcha por Israel. Sí. Y bueno, entrevistó a varias personas justo en la marcha y en una ocasión una de las entrevistadas justo mencionó la idea de la coexistencia armónica entre religiones. Decía que Israel justo promovía justo esta convivencia, ¿no? Y justo me preguntaba en qué sentido los grupos de derecha cooptan digamos, los movimientos justo alternativos de alternancia, ¿no? Y los hacen suyos, pero solo en términos discursivos. No hay una práctica real sobre justo lo que implica las prácticas de diálogo interespiritual. Por eso es importante enfatizar que, bueno, una cosa es, por ejemplo, el diálogo interespiritual de los grandes líderes globales, ¿no? Que es más como una cuestión protocolaria, más una cuestión de protocolo, de diplomacia y demás, ¿no? Pero más allá de eso también está justo la parte disciplinaria del ejercicio espiritual, de compartir ejercicios espirituales, de acercarse a los templos, de aprender a escuchar a los otros. Entonces es más una cuestión, al menos la parte que yo defiendo del diálogo entre espirituales es una cuestión más, digamos, de ejercitación, de disciplina, ¿no? No nada más emitir discursivamente que estás a favor de la coexistencia entre religiones, pero por otro lado, pues ocultas justo la idea de genocidio que hay detrás en la cuestión de Gaza, ¿no? Y por otro lado, sobre las resistencias que hubo a estas prácticas, se veía constantemente, por ejemplo, cuando yo decía que de los integrantes de la fraternidad solamente uno era obispo, pero, por ejemplo, algunos de ellos eran hijos de algún pastor o del imán, por ejemplo, en la comunidad educativa que está en Polanco. Amina era integrante de la fraternidad, es hija del imán, pero aún así, o sea, cuando llegábamos a los espacios, pues había encargados, o había algunos que otros integrantes de la comunidad, y había cierta hostilidad, o sea, se preguntaban qué hacíamos ahí, ¿no? Y más, justo realizando una oración que no formaba parte justo de sus sermones, ¿no? Entonces sí había ciertas resistencias y sí había en ese momento cuando compartíamos con las personas cierta hostilidad de marcar cierta diferencia entre tradiciones y justo rescatar el carácter polémico que luego hay entre religiones. En ese sentido podría rescatar la pregunta que tú hacías, ¿no? Siempre hay resistencias, ¿no? Siempre hay resistencias de diferentes grados, pero siempre hay resistencias. Bien. ¿Algún otro comentario de los presentes? Adelante. Tengo dos preguntas para el doctor Adrián. Lo que planteaba justamente me llevaba como a un análisis que estableció René de la Torre en un trabajo respecto a los altares. Y ella lo analizaba a partir de la subjetividad y a través de la experiencia de la felicidad vivida, ¿no? En cómo es que justamente esas prácticas nos contraponen una forma de vivir la subalternidad respecto a la religión establecida y las diferentes pautas normativas que nos ponen para poder seguir como una secuencia y demás. Y justamente me surgió la pregunta de si dentro de estas prácticas o dentro de los altares que se efectúan, hay un ciclo ritual establecido para que se efectúen los altares, o de qué forma es que pues, se efectúan las celebraciones cada qué tiempo determinado o cuando se establece. Y también otra pregunta en torno a cómo es que se tiene registro de cómo es que se ha establecido esa, por decirlo así, autoflagelación en torno a las prácticas que se hacen cuando no se les cumple como un pedimento o demás,
¿cómo es que hay una dualidad establecida? Porque mediante la religión católica, pues cuando no se cumple un pedimento, pues se ofrecen más flores, se hacen como otras prácticas, ¿no? Y vemos un contraste en cuanto a la Santa Muerte, que cuando no te hace cuando te cumple un mandato, pues te autoflagelas. Entonces, si tiene como un registro de cómo es que surge esto, pero también cómo es que se puede llevar hasta un extremo, es decir, cuáles son como las causas más masivas que se pueden encontrar dentro de esta autoflagelación. Y para Mashi mi pregunta va ahorita hasta este diálogo establecido. Sí, dentro de las religiones que han entablado este diálogo se han creado nuevas formas de convivencia, por ejemplo, nuevas oraciones, nuevas prácticas, o hasta qué punto es que este diálogo ha establecido nuevas formas entre estos grupos religiosos. Pues mira, bueno, primero no que empiezo con la última, no caigamos en que son generalidades, de que todos se autoflagelan, porque no, o sea, son algo que que debe de quedar claro, y por eso yo les decía que si estudian los fenómenos religiosos, desháganse de categorizar todo el tiempo como católico todo, ¿no? Entonces, porque a veces suena como que nuestros referentes es las religiones hegemónicas y lo que hacen, y a partir de ahí conceptualizamos y categorizamos todas las acciones. Y entonces, primero, borrarnos eso, porque en caso como de estas prácticas que le llaman alternativas o como le quieran llamar, categorizar, no hay generalidades, o sea, no hay como líneas directas que te digan, tienes que hacerle así para que sea efectivo bajo este texto que dice así o bajo ciertas institucionalizaciones. No las hay intentos, hay esfuerzos, pero no funcionan porque no es posible debido a que si no se volvería, ¿no? Otra vez ese modelo. Entonces, no caigamos en ese error de que este tipo de creencias tienen que entrar en esas categorías como que funcionan así tan lineales pues le ponen líneas y eso genera eficacia y ya por lo tanto funciona. Porque, por ejemplo, lo que tienen estas creencias, sí, es que la gente es muy, yo le llamo autopoyética, que es decir, esta capacidad creativa de generar su relación con lo sagrado. Tiene mucha capacidad creativa, ¿no? Entonces, como no hay una línea que te dicte, muchos de estos sujetos, por ejemplo, también pensar que las religiones no se hacen solitas así de la nada, ¿no? Sino que todas van retomando, ¿no? De otras prácticas, cosas, y las van transformando o adaptando. Y en este caso, por ejemplo, esto de la flagelación, pues, o la autoflagelación, pues también se ven otras expresiones religiosas, solo que están muy como mediadas, institucionalizadas, y acá no, acá, por ejemplo, pues no es que todos los devotos se quemen, simplemente que hay algunos que personalizan mucho su devoción y una forma de tratarla es esa, pero no son algunos, pues, ¿no? No son todos, no es como que sea una generalidad, no es una línea, no es algo que se enseña, solamente son algunos devotos que expresan esto y pues en un trabajo etnográfico a veces estos patrones van saltando y se empiezan a volver como generalidades, pero no es que sea así, sino que son testimonios de ahí de la práctica religiosa corporal, que sí está interesante ver cómo es que para ellos eso funciona, ¿no? Es decir, el hecho de lastimar a la santa ahí es porque ya no hayan otra manera de su intervención y entonces es a través de ese dolor, pero incluso es al mismo tiempo una cosa que les gusta a ellos de manera individual. Entonces, en este caso, pues te digo, no es como algo muy general. Son casos que están surgiendo ahí, que como estas anomalías que van surgiendo, que falta entender qué onda, ¿no? Falta entender qué onda. Yo los detecto y trato de explicarlo, pero sí falta profundizar, por ejemplo, en ese caso de explicar más esta relación de lastimarse y ver en qué sentido tiene, en este caso un poco en la subjetividad de los sujetos, ¿no? ¿Qué sentido les genera? A algunos les genera este sentido de haber cumplido o de la necesidad de comunicarse por ese medio del dolor, ¿no? Entonces el dolor se vuelve un medio de comunicación y al mismo tiempo de cumplimiento, ¿no? De conexión. Es en ese sentido, ¿no? No veo por ahora más. Y cuando en cuestión de lo del poner altares, pues tampoco hay una línea, no es así tampoco tan lineal en este caso, o sea, eh, algo que tiene también la característica del culto es que
la gente, o sea, se alimenta de lo que otros hacen. Por ejemplo, en algún momento el modelo de altar se volvió el modelo de altar de Tepito. Cuando surge ese primer altar, los otros altares empezaron a reproducir esa forma, pero luego empezaron a seguir otras maneras, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Veracruz, en otros estados, adquieren sus propias formas los altares. Incluso había santas en las iglesias que las sacaron, ¿no? Y entonces, pum, pues, las aventaron fuera de la iglesia y la gente las adoptó. Y tú vas a ver altares que parecen iglesias, pero porque la lógica de estas personas es que eso es su forma de lo sagrado, ¿no? Y la construyen. Pero no funciona así de lineal de, pues hay una línea que te dicta cómo poner el altar y que funcione, sino más bien ellos van decidiendo con el tiempo. Lo que sí es interesante es cómo van evolucionando en el sentido de cómo se van transformando y cómo pasan de ser a veces, por ejemplo, cuando Enriqueta decide poner su Santa Muerte, ella siempre nos dice eso, ¿no? Yo la quise poner fuera de mi casa. Yo no sabía que tenía tanto devoto. Y entonces ella, a pesar de que es el altar más mediático y más polémico y el que más se visita todo el tiempo, no lo ha cambiado de forma. Siempre ha mantenido su santa, un pequeño altarcito con un negocio de veladoras. Ella podría haber hecho ya, con todo el tiempo que tiene y con todo toda la circulación que hay ahí de ingresos, se podría haber hecho ya un altarzote así, ¿no? Porque ese es el más hegemónico y el que más tiempo tiene. Y no, ella ha decidido mantenerlo así, porque logra tener el control. Pero, por ejemplo, en el caso de Enriqueta Vargas, que ya tampoco vive, ella no vive, perdón, Romero sí vive, en Vargas no, que es la de 22, la Santa Muerte Grandota. O sea, la idea de entrada fue, vamos a hacer el altar más grande del mundo, ¿no? Así. Y se invirtió todo lo que pudo, el hijo, y mandó a hacer este altarzote, que notablemente sí es una sí, no, sí se hizo hasta récord Guinness, imagínate, ¿no? Porque esa era como su idea. Entonces ahí depende mucho de la agencia de cada creyente y líder que cómo establece los lineamientos y entonces en ese sentido funciona su altar o no funciona. Pero no hay como una línea que dicte, ¿no? Cuál debe ser el funcionamiento de los altares. Entonces, sí es muy interesante de analizar porque lo que sí podemos ver es cómo este culto articula muchas prácticas. Entonces vas a encontrar también, por ejemplo, yo en Argentina, me hice un estudio, bueno, ese fue mi estudio de doctorado, de ver cómo el estudio de un comparativo entre la muerte y la Santa Muerte, porque en Argentina hay un santo que se llama San la Muerte, que es masculino, es una calavera masculina, y tenían a la Santa Muerte también en un altar, y yo dije, órale, ¿no? Pues estaba aquí San la Muerte, así en su altarzote, y la Santa Muerte acá. Entonces, ¿cómo lo trataban ellos? Para ellos la Santa Muerte era mujer y este era varón, ¿no? Y como tal, quienes trataban a la Santa Muerte eran solo mujeres. Y quienes trataban a la Santa Muerte era el líder de ahí, ¿no? Entonces, eso nadie lo establece, solitos lo deciden. Muchos sí aprenden de las redes, eso sí, déjenme decirles que si algo funciona de este culto y por algo también trascendió, no es solo porque el Estado no funciona, sino porque en realidad algo que contribuyó mucho es las redes sociales. O sea, mucha gente aprende del culto por redes sociales. Incluso la gente del exterior que no tiene contacto directo con México, que incluso ni siquiera han venido a México, pero tienen un altar de la Santa, es porque lo conocen a través de redes sociales. Y ahí consiguen oraciones, ahí siguen gente que hace TikToks, que hace todo en vivo, ¿no? Oraciones en vivo que publican en Facebook y entonces eso se va reproduciendo en otros espacios. Eso sí está interesante para que veas, porque como las redes sociales, no es solo el Estado que falló, porque esa es como la primera hipótesis de por qué estaba este culto, sino que de trasfondo está toda la multiplicidad de religiones que van emergiendo, se van volviendo públicas y además el papel de las redes sociales, que sí tiene un papel muy importante en la difusión de este tipo de cultos, ¿no? Bueno, eso yo podría decir, pero igual ya me estoy aventando otras cosas. Bueno, y en mi caso, lo que yo encontré es que sí hay algunas prácticas que podrían, digamos, decirlo, prácticas de lo interespiritual. Por ejemplo, me llama mucho la atención que a veces se leían textos sagrados y se comparaban, ¿no? O sea, partes de similitudes entre, por ejemplo, el Corán y alguna Biblia, ¿no? Había también procesos pedagógicos, porque crearon un dado interreligioso. Entonces, justo lanzaban
el dado y lo que te salía tenías que generar un tipo de oración, ¿no? Entonces hay una especie de proceso de aprendizaje de una subjetividad abierta, yo mencionaba, ¿no? O sea, como justo una subjetividad, una identidad religiosa que está expuesta, o está dispuesta, mejor dicho, a abrirse al otro, a la alteridad, ¿no? En el caso de la frontera, perdón, de la iglesia fronteriza, también hay algunos ejemplos de oraciones, digamos, como híbridas, ¿no? Sobre la cuestión interreligiosa. Entonces, sí hay pequeñas prácticas y específicamente se ven reflejadas justamente en la forma de ejercitar los diálogos, perdón, los ejercicios espirituales de cada creyente, ¿no? No, me parecía muy interesante cuando entrevisté a Elías González, que él decía que, bueno, de entre todos sus movimientos que él tenía específicamente entre la tradición católica con el budismo, él decía que él había aprendido mejor sobre el perdón con el budismo zen que con el catolicismo, ¿no? Pues justamente esas prácticas creo que son las prácticas que yo diría como novedosas en relación con el diálogo interespiritual. Sí. Ok, muy bien. ¿Algún otro comentario de los presentes? ¿No? Bueno, yo sí tengo unas preguntas. Para el maestro Uriel, yo quería preguntarte, es una pregunta más en cuanto a la cuestión etnográfica de las prácticas de visita a los distintos templos y tradiciones. ¿Qué tanto se comprometen con la participación de rituales? No sé, un metodista en en una iglesia, congregación sufí, ¿qué tanto se compromete con el performance de la práctica ritual? Y bueno, de una vez hago la pregunta para el maestro Adrián, y disculpa de antemano por la referencia católica, pero No. Está bien, está bien. pero Así mencionabas, somos, así somos. es que mencionabas precisamente lo de la confusión entre el rito, bueno, entre el culto a la Santa Muerte y el culto a los muertos. Sí. Y yo conozco la parte católica, la parte del culto bueno, a los muertos, a todos los santos, de los difuntos, porque soy de San Andrés Mixquic. Entonces yo conozco toda esa parte, pero siempre hemos escuchado de visitantes, tanto extranjeros como nacionales, que llegan buscando el altar a la Santa Muerte. ¿En dónde está el altar a la Santa Muerte? El día 31, 1 y 2, y hoy es su día, ¿no? Entonces o más bien toda la gente que habitamos ahí, entramos como en ese coraje conflicto de defender, no, a ver, es que esto no tiene nada que ver ahí, ¿no? Precisamente sí parte, por supuesto, del imaginario que relaciona la Santa Muerte con lo diabólico, y pues por otra parte es como la cuestión tradicional, ¿no? Como de, no, pues es que las tradiciones son desde el México prehispánico y todo este sincretismo, etcétera, etcétera. Si pudieras contarme cuáles son algunas diferencias entre el culto, porque te digo, yo sí veo como la parte católica, pero del otro lado, ¿cómo se establece esa diferencia? Sí. Ok, bueno, sí, justo la parte de rituales fue la parte más, digámoslo así, quisquillosa, ¿no? Para la parte de las prácticas interespirituales. Por lo general era como una cuestión de participación, como, digámoslo así, como alguien que está ahí, pero no formas parte, digamos, de quien está llevando a cabo el ritual específicamente, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó nada más, creo que el caso de ver una boda en una mezquita. Y sí, por ejemplo, en ese caso estuvo muy chistoso porque cuando me tocó ir a campo, justo iba acompañado de una amiga y la amiga se iba platicando que iba a entrar a una mezquita, que iba a hacer trabajo de campo. Y ella se empezó a interesar mucho en lo que iba a hacer. Y entonces me dijo, yo quiero ir contigo. Y dije, pues vamos, ¿no? Y dije, pues igual ya hasta me sirve de que ella ve la parte femenina y yo veo la parte masculina, la mezquita. Y bueno, a ella inmediatamente en cuanto llegó la empezó a tratar como conversa y la vistieron, o sea, le pusieron su hijab y todo, ¿no? Pero justo cuando estábamos, bueno, primero fue el sermón, después del sermón fue los alimentos y después de los alimentos subimos como a un ritual de una boda. Pero justo nuestra experiencia fue muy limitante, ¿no? Fue una cuestión más justo de espectadores un poco, ¿no? En este caso.
Igual con las fiestas, pues sí éramos invitados, pero evidentemente no es lo mismo la manera en que vive, por ejemplo, alguien que fue parte de la comunidad, que digamos nosotros como invitados. Sin embargo, sí había como un aprendizaje, ¿no? Creo que eso es importante, o sea, como que justo en el diálogo interespiritual no es que cuando estés de visita y hay un ritual, tú formes parte principalmente del ritual, sino que más bien estás como espectador, como invitado, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues te voy a decir algo cómico, ¿no? Si falta de inversión, porque pues ya hubieran puesto un altar y ya, pues hubieran hecho ricos. Falta de visión. Falta de visión empresarial y ya así de, pues ya pongo mi altar y me vuelvo rico para las fiestas, ¿no? No, y sí entra mucho dinero, déjame les digo, sí circula. No, pero bueno, no, más allá de eso, mira, lo que pasa es que sí ha habido, sí se genera la confusión porque efectivamente hay altares que sí, esto que les digo, que es, yo le llamo que es lo homogéneamente diverso, o sea, que es homogénea y diversa a la vez, porque sí hay ciertas cosas de la Santa Muerte que son muy parecidas en todos lados, que es lo que lo vuelve homogéneo, pero es tan diverso que depende mucho de las personas que lo van haciendo, ¿no? Entonces, lamentablemente hay textos o ha habido investigaciones, sobre todo gringas, que exotizan al culto, como muchas cosas, ¿no? Y entonces luego esas investigaciones, no voy a decir autores, pero eh, uno, que a veces que a veces escriben cosas que no tienen sentido porque nunca vienen a hacer campo o hacen poco campo o luego no hacen nada, ¿no? Entonces nada más con esta idea de que hasta escriben en los introducciones, no, es que yo vi a la Santa y me encantó. Y luego, pues cuando hacen a veces conferencias, a veces les hacen escritos, lo hacen con estas conexiones bien extrañas. Y entonces luego, cuando uno investiga cosas como son los textos que están a la venta y más disponibles y ha hegemonizado ciertos contenidos por ejemplo, en Wikipedia, no sé qué, pues los referentes son esos y entonces la gente en el extranjero luego piensa que eso es la Santa Muerte, ¿no? Y es un error. Entonces, primero, eso ha ocasionado a veces ciertas confusiones, incluso hasta más legales, más preocupantes, porque ya he tenido ya así asesorías de que en Estados Unidos detienen a gente con tatuajes, pensando que son delincuentes y solo porque es un tatuaje de la Santa, pero porque han escrito esas cosas. ¿No? Entonces está mal ahí. Claro. Entonces lo mismo pasa con las tradiciones. A veces hay gente que asocia eso porque lo ha visto en la tele o porque solamente por el hecho de ser una calavera, pues piensa que todo es eso. Entonces los extranjeros pues se les puede perdonar el asunto pues que pues dices, bueno, pues les enseña uno, ¿no? Cuando te preguntan les enseña uno, no, mira, el Día de Muertos es una tradición, ahí sí, de origen más prehispánico y puedes explicar cuáles son esas conexiones con el mundo actual y que incluso la tradición del desfile de muertos, pues esa sí es una invención de los gringos, de la película de James Bond. ¿No? Hasta esto hemos llegado con la mercantilización de la cultura. Pero en cuestión de la Santa Muerte, pues es una devoción religiosa distinta que a veces se conecta con el Día de de los Muertos, pues porque la gente que a veces genera altares siente que esa es una fiesta para la muerte. Y como la Santa Muerte implica una calavera, pues le hacen la fiesta, pero no es igual. O sea, la tradición de Día de Muertos es para recordar familiares y toda esta dinámica que ya pues diré, vean la de Coco, ¿a poco en la Coco sale la Santa Muerte? Pues no, ¿verdad? Pero, pero la Santa Muerte, pues sí tiene diferenciación porque como te digo, no hay una fecha de entrada para la Santa Muerte. Algunos establecen esa fecha, pero no, hay otros lugares donde la hacen en mayo, en agosto, depende mucho de quién funda el altar y cuándo. Y de sus experiencias. Y de sus experiencias, entonces no hay una fecha de la Santa Muerte. Nuevamente quitando estas ganas de categorizar todo y englobar todo en algo, no hay una fecha de la Santa Muerte. Sí se da mucho festejarla en ese tiempo, pues por el calor que hay del Día de Muertos, pero la Santa Muerte no es para adorar a los muertos. La Santa Muerte es más bien para su intervención, para hacerle paro para otras cosas, ¿no? Como por ejemplo la salud, el dinero. Es incluso una figura, fíjense que en otro coloquio me hicieron caer en cuenta de que, porque me preguntaban en esta idea maternal de la Santa Muerte, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la idea maternal de una Virgen de Guadalupe, que es una madre más horizontal, ¿no?
y que es una madre sumisa, tranquila, y la Santa Muerte es esta maternidad nueva de que es tu mamá que a la que le cuentas que fumas mota Ujú. y tu mamá te acepta, ¿no? Entonces, esa maternidad es una expresión de las nuevas maternidades, la Santa Muerte, porque es una mamá permisiva que no se espanta porque su hijo le trae dinero con tal de que le traiga el dinero, no, no cuestiona de dónde. Y la Virgen, pues con la Virgen de Guadalupe, pues con la moral que tiene de fondo, pues sí te va a hacer así con el dinero, pero pues lo echa a la casi a escondidas, ¿no? Entonces, esta idea de la Santa Muerte protectora y más llegada a los devotos es lo que también la ha hecho muy fuerte. Y los liderazgos femeninos que están de fondo también en ella, porque si algo también la ha sostenido es, y que es falta investigar, ¿no? Esas son líneas de investigación interesantes que todavía faltan, es estos liderazgos femeninos alrededor de la santa, porque si tú ves muchos de sus líderes son mujeres, y no solo mujeres cisgénero, sino mujeres transgénero también, Sí. ¿no? Entonces, eso también es interesante cómo en este tipo de creencias, hasta en eso, los liderazgos no necesariamente son masculinos. Ujú. Y cómo esa, es lo que lo vuelve distinto incluso hasta de las tradiciones, ¿no? Entonces sí puedes explicarles varias cosas y decirles pues que no confundan o hacerte aliado y hacer tu Y altar. hacer mi templo. Hacer tu altar. Y pues, si los extranjeros quieren ver un altar de la Santa, pues lo Ahí está. llevas y, ¿no? Yo lo haría. Viviendo en Mixqui yo lo haría. ¿No? Bueno, ¿Cómo van a ser más los pragmático. vecinos, precisamente? Pero pues no es pragmático, ¿no? Excelente. Bueno, no es cierto, pero con eso dejo y pues muchas gracias. Excelente. Oye, te tengo que decir que ahorita que después de esto pensé más la respuesta que hiciste, la pregunta que hiciste, Sí, sí, y sí. sí hay casos que sí tienen como un proceso de seguir otro tipo de votos en otras religiones. Ujú. O sea, por ejemplo, está el caso son excepciones, pero sí hay gente que, por ejemplo, el caso que estaba diciendo Elías González, él sí, aparte de su práctica católica, sí ha seguido votos, por ejemplo, del budismo, ¿no? Y ha entrado a los rituales Ujú. como tal. Pues depende, pero sí la gran mayoría es como alguien que vive como espectador, ¿no? Son pocos los casos que sí realmente viven o cohabitan espiritualidades. Ujú. Como en el diálogo de creencias por conveniencia o como de espiritualidades a la carta, ¿no? Precisamente depende. Sí, son como sobre todo experiencias intermonásticas. Ujú. Ok, muchas gracias. Ok, pues con eso cerramos la mesa. Nos faltó un ponente, pero bueno, creo que de todas formas estuvo súper nutrido esto. Diálogos muy importantes y bueno, esta fue la última mesa del conversatorio. Muchas gracias por acompañarnos, gracias a quienes nos ven en línea, gracias a Casa Chata, Ciesas y a toda la organización. Muchas gracias. Un aplauso. Y por favor, quédense un momento más, vamos a hacer el brindis de clausura y la exposición de los artistas mazatecos plásticos. Gracias. Oye, ¿quién es ¿Me apoyas esto de terminando la transmisión de identidad? Facebook? Que por era favor? construcción de los modelos ejemplares, prácticas rituales. Lester. Gracias. Gracias. Lester Cruz. Este,